Una burda mentira, un muy sucio engaño por parte del más infame de los merolicos cuando habla de estas diferencias que tiene con Ricardo Salinas Pliego. Dice que es por lo de los impuestos, que porque... cuenta ahí su historia que ha repetido tantas veces. ¿Cuántas veces no habremos escuchado la historia de Ricardo Salinas Pliego que le debe más de 25,000 millones de pesos al SAT? ¿Cuántas veces? Y la repite, y el expediente que llegó con el ministro, y el ministro lo puso debajo del escritorio en un cajón y ahí lo guardó. La historia de siempre. La realidad, y acuérdense de mí, acuérdense, Ricardo Salinas Pliego no va a pagar un centavo más de eso que debe. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene los suficientes pantalones para hacerlo pagar. Y porque López, ustedes lo van a escuchar ahora, dice que no se quiere enfrentar a Salinas Pliego, que no quiere pelearse con él, como si se tratara de un pleito. No, señor, tienen que obligarlo a pagar. Pero López, pues es muy diminuto. Entonces él no va a confrontarse con un empresario que ni siquiera es el más poderoso de México. Les tiene miedo. Por eso mejor los invita a comer tamalitos de chipilín. Él es uno de los invitados a los tamalitos de chipilín. Acuérdense, ya les pagó creo que 2,000 millones de pesos en impuestos. Pero debe 25,000. Y esos no los va a pagar. ¿Por qué? Porque puede. Porque en México la justicia, la ley se aplica a los jodidos. A los ricos no. Escuchen la quejadera de López sobre Ricardo Salinas Pliego. Pura perorata absurda. Puro demagogo. Es eso, es demagogia. Eso es lo que está haciendo López, es demagogia. No van a llegar a nada. Acuérdense de mí. Lo único que no es válido moralmente, éticamente, es que se utilice la desgracia de la gente, el sufrimiento del pueblo, una tragedia como la de Acapulco, con propósitos políticos, con propósitos electorales, para atacar al gobierno, queriendo manipular a la población. Pero como la gente ya está muy consciente, pues tampoco les funciona nada. Entonces, ya hemos hablado de cómo inventan, ¿no? Llegaron a inventar fallecidos, más de los que lamentablemente hubieron, y gritos, ¿no?, de reportajes. Esta noche en Hechos. Pero no es que les preocupe, lo digo sinceramente, la situación de la gente damnificada de Acapulco, sino tienen problemas con nosotros, y ni siquiera a la torre, sino es Ricardo Salinas el que tiene diferencias con nosotros, que es además natural que pensemos distintos, nada más que no hay que confundir una cosa con otra. Él sabe por qué tenemos diferencias, además yo creo ya mucha gente lo sabe. Yo he hablado con él y voy a seguir hablando. Él tiene una querella, tiene un proceso legal, porque desde los tiempos de Fox, cuando era secretario de Hacienda,
Francisco Gil Díaz, le presentaron una denuncia por evasión de impuestos. No exactamente así, no conozco a detalle el tema, pero le exigen un pago de impuestos. Esto se ha litigado sexenio tras sexenio. Y luego con Calderón, con ¿quién vino después? Calderón y Cárcel sostuvieron lo mismo y siguió el proceso judicial. Y con Peña igual, cuando estaba Videgaray. Y él sostiene que es injusto lo que se está haciendo. Ha pasado por varias instancias legales. Entonces, cuando me plantea el caso, le digo que se haga una revisión en el SAT para que todo aquello que no se justifique como una especie de auditoría se deseche. Y si en efecto se demuestra de que hay esta falta de pago en los impuestos, pues que se asuma que nosotros no podemos condonar impuestos a nadie, porque todo eso es dinero del pueblo, va a la hacienda pública, el presupuesto es dinero público, es dinero de la gente. Entonces, se hizo la investigación y se llegó a la conclusión de parte del SAT de que era válido el que tenía que pagar esos impuestos. Él desde luego no lo acepta y el acuerdo fue que resuelvan las autoridades competentes. ¿Quiénes? Pues jueces, magistrados, ministros. Entonces nosotros tenemos que cuidar el proceso para que no actuemos como cómplices. Cuando ya los ministros, mejor dicho, los magistrados de los tribunales están ya por resolver, se presenta un amparo para que pase el asunto a la Corte y le llega a este ministro Aguilar el caso y en vez de resolverlo lo guarda. Le llegó en diciembre del año pasado. Pensó que nadie iba a decir nada. Lo tiene guardado y se da a conocer de que estaban ganando tiempo en términos de el lenguaje de los abogados,
era una especie de táctica dilatoria, meter el expediente en un cajón. Entonces, como no pueden, porque pues son 25,000 millones de pesos, más lo que pueda resultar hacia adelante, pero de esto es un expediente de 25,000 millones de pesos. Entonces, no le queda más al ministro que sacar el expediente y pierde, que eso no se difundió por los medios, porque todos los otros ministros votan para que el asunto no lo trate la Corte, sino que se regrese a los tribunales. Ya está en los tribunales y yo no creo que tarden tanto en resolverlo. Y no estoy pidiendo que resuelvan a favor, aunque nosotros vamos a defender siempre la legalidad. Estoy pidiendo que resuelvan, porque es la autoridad competente. Entonces todo esto pues ha generado malestar, ¿no?, en Ricardo. Yo lo entiendo. No voy yo a ponerme a pelear con él, es cosa de comprender cuál es mi situación. Yo no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice, porque entonces me van a decir otros que antes no pagaban impuestos y por qué a mí sí me cobras o nos estás cobrando y a él no. Bueno, pero no solo me lo podría decir el señor Fernández de Oxxo, que pagó 12,000 millones, o Walmart, que pagaron 12,000 millones, o Televisa cuando hizo su acuerdo con Univisión, ¿no?, que pagaron también como 10,000 millones. Si no me lo puede decir cualquier contribuyente, un maestro, un trabajador, ¿por qué me pides que yo pague impuestos sobre la renta? ¿Para qué me pides que yo pague IVA, que yo contribuya, si los de arriba no pagan?